El desierto de Atacama, uno de los lugares del mundo más hermoso, más extremo, más remoto. Encerrado entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, 18.700 kilómetros de agua pura del Océano Pacífico separan Atacama del próximo continente. Al otro lado, la barrera natural de la cordillera de los Andes. En Atacama alcanza casi 7.000 metros de altitud. Un paisaje único con una vegetación bien especial, en parte endémica, con animales adaptados a la vida sin agua y un ambiente de calor extremo. El desierto de Atacama. Paisajes infinitos, llanuras y cerros vírgenes. ¿Realmente vírgenes? Hay un problema mayor, un problema que no debería existir, pero lamentablemente me acompaña en casi todos mis viajes. La basura. Hola amigos de GeoVirtual2.cl. Hoy día, bueno, voy a aparecer aquí con un tema no tan bonita, no tan hermosa, pero bueno, hay que tocar eso. Hay que tocar eso, más encima ahora estamos más lejos de la época turística, entonces yo creo por ningún motivo hay que no hablar de eso. Aquí atrás se ve eso, la basura. La basura en el desierto de Atacama es realmente un dolor de cabeza, para no decir un dolor es en realidad algo impresentable y no para nada bien, ni para el turismo, ni para el medio ambiente, ni para la fauna, ni para la flora. Uno no entiende por qué gente hacen eso. En varios sitios donde yo voy siempre hay basura. No tanto como acá, claro. Yo un poco seleccioné este sector cerca de San Pedro, bien conocido creo para muchos. Vamos a ver en este video también, en este cápsulas, un poco en general sobre la basura, sobre desechos, global, Chile. Para adelantar, Chile no es tan mal en realidad. Tenemos 1 kilo por persona de desechos municipales, entonces de material que uno genera cada persona, ¿no? Por día, 1 kilo, ¿no? Es bastante por si acaso, porque 1 kilo de basura, mucho, porque basura tiene un peso específico de 0,25, entonces hay que multiplicar por 4 para tener realmente el volumen por kilo. Es decir, estamos bien al fondo, no tanto. Muchos países tienen este kilo por persona, algunos tienen un poco más, como los Estados Unidos o otro más, ¿no? Pero nosotros con este kilo estamos en la norma general entre los países sudamericanos hasta europeas, ¿no? Bueno, aquí en Chile está bastante baja la tasa de recuperación, digamos, de reciclaje. Bueno, en otras partes tampoco es mejor, hay que decir, ¿no? Muchas veces el mismo reciclaje, como se ve en otros videos, igual termina en un depósito, en un vertedero. Tampoco se entiende más esta situación porque en realidad
Aquí existen vertederos, existen normas, existen leyes. Es nada más como la conciencia. La conciencia de la gente, quien vota acá algo en el desierto. Es realmente incomprensible y realmente una maldad. Vamos a ver algunos de estos sitios que de repente me pasaron por la cámara los últimos 2 años o más en realidad, y siempre una molestia, pero siempre uno piensa, ¿está bien para mostrar eso? Sí, está bien. Está bien porque al fondo tenemos que entender que eso siempre va a dar una molestia, siempre va a dar problemas con el turismo, con el medio ambiente, y la cuenta vamos a pagar en algunos 20, 30 años. Por eso con este video tengo realmente una petición. Saca estas cosas acá. No siguen votando estas cosas. Son pocas personas nomás, ¿no? Es realidad, capaz son pocas, no son muchas, ¿no?, que producen un daño así. Hay que buscar la forma para enfrentarse a eso. Hay muchas formas de reaccionar, no solamente la forma legal, ¿no? Ahí abajo de comentarios podrían ponerlo. Hay miles de otras formas de pensamiento crítico, de acción de la sociedad. Hay que ver cuáles serían posibles metodologías, posibles acciones para terminar con esa maldad. Ahí veamos algunos más. Portadín, igual viento, por eso hacia adentro. Ya estamos cerca de Cerro Blanco, ya en el distrito, y claro, como es un camino histórico, es una maldad. Es realmente una maldad. Cerro Blanco. Hay un pequeño oasis. Vamos a ver, lamentablemente no se ve bien porque hay un pozo acá. Antes sí había un pozo, ¿no? Pero lamentablemente no se ve bien por una razón. La basura. Vamos, qué cerveza tomaron aquí. Ojalá no. Ahí tenemos pimientos. Bastante bien. Así se ve. Hay un lado lindo, una tile. Hasta se puede tratar que la cosa ya está bastante tiempo. Yo vi de nuevo vino tinto, cerveza. Veamos qué tipo. Ahí está. Bueno. Hay que hablar de eso, aunque se puede entender mal, pero creo mejor enfrentar el tema en forma frontal. No sirve para nada en mantener silencio. El ecosistema Atacama es frágil, es algo único y merece un trato un poco más consciente. Además, el turismo es una actividad económica muy sensible y no permite playas sucias y paisajes cubiertos con desechos. Se nota que actualmente no hay tantos pañales ahí, ¿no? Hasta el desarrollo de la sociedad se nota en esta basura. Antes me recuerdo, en los 90, no sé, 10% eran pañales. Ahora más aquí algo de auto. Creo la única forma para enfrentar ese problema es la conciencia. Deberíamos accionar en forma activa para que nuestro desierto no se vea así. Veamos los datos estadísticos. Chile produce casi 17 millones de toneladas de residuos sólidos al año.
Residuos domiciliarios son como 6,5 millones de toneladas cada año. Eso es la basura de nosotros. Cada chileno produce aproximadamente 1 kilo de basura por día, donde la tasa de reciclaje es 10%. Todos los datos del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Ese kilogramo basura por persona y día es un valor bien común en países parecidos como Chile. Los habitantes de los Estados Unidos producen, por ejemplo, casi 2,5 kilogramos de basura por día y persona. Hay que diferenciar entre diferentes tipos de residuos. Residuos no peligrosos industriales, residuos no peligrosos municipales, nuestra basura, residuos peligrosos, insecticidas, cianuros, por ejemplo, residuos no peligrosos, los lodos del tratamiento de aguas servidas, por ejemplo. Eso es triste. Este oso, su vida anterior junto en la cama, capaz con un niño, con una niña, protegido, el osito. Y ahora, en el desierto botado, con basura, en el frío, el oso ya no está. Y ahí se quedó capaz para un buen rato. En la región de Atacama solamente se produce menos de 2% de los residuos de Chile. No quiero saber cómo se ven las otras regiones. Para imaginarse los 6,5 millones de toneladas de basura que proviene de nuestros hogares cada año aquí en Chile, serían 6,5 millones de vehículos, entonces casi el peso de todos los vehículos que andan actualmente en Chile. Imagínense, se botan todos, pero todos los vehículos en Chile cada año, y eso representa solamente la basura doméstica. Otra visualización. La producción anual de cobre es más pequeña que la producción de basura doméstica, es decir, 5,2 millones de toneladas versus 6,5 millones de toneladas residuos domiciliarios. Salida de Paipote, primera imagen de la quebrada Paipote. Es una bienvenida inolvidable de turistas que vienen desde Argentina por el Paso San Francisco. Aparte de todo, existe aquí en Chile un sistema bastante bien de recolección. Existen vertederos y uno ve eso. Bueno, existen un par de formas, de diferentes formas de botar basura, yo creo, acá. La primera es eso, donde estoy, digamos un pueblo, un par de casas y, bueno, por flojería, por falta de conciencia, por no sé cualquier razón, lo botan aquí nomás, más fácil, más barato, más corto, no sé. Después existe la otra forma, donde la basura en pleno desierto, donde la gente vuelve a la casa, después te la pegan en una mina o no sé de dónde, paran con una par de cervezas y lo toman y claro, dejan las botellas ahí. O campamentos antiguos. Existen varias formas, pero ya creo hay que despertar la conciencia, hay que buscar acciones que eso termina. Porque eso al final daña la imagen turístico, daña la naturaleza y claro, daña el sistema ecológico que es realmente frágil aquí en Atacama. Todos sabemos cuánto cuesta para un animal, para una planta adaptarse al desierto. Ahora tiene que adaptarse, aparte de eso, a la basura, al plástico, a las gomas, a los desechos. Otro clásico más, flora con residuos plásticos. Es un asco. Es realmente
un asco. Hasta estamos en desierto florido un poquito, claro, como llovió, ahora se ve, y estas plantas se adaptaron excelente en conjunto con la basura. Es insoportable como estas plantas están ahí en conjunto con la basura. Insoportable. La perspectiva global se ve un poco más drástica. Son anuales alrededor de 11,2 mil millones de toneladas de residuos sólidos. De eso son 2 mil millones de toneladas de desechos sólidos municipales, nuestra basura. Eso es suficiente para construir una torre de 4 por 5 metros de ancho entre la Tierra y la Luna cada año. Y lo otro es, ¿qué pasa con esta acumulación de basura después? El tiempo de descomposición es muy lento o nula en algunos casos. Y hay un desplazamiento eólico. Eso es el problema principal acá, que como se ve eso atrás, ¿no? El viento lo lleva y lo distribuye en forma parejita al desierto. Eso agrava la situación y complica al fondo también la limpieza después. Sí hay. Ojalá aquí en un momento van a... Se nota preferentemente una gran preferencia, eso sí, de la basura, cerveza. Cerveza, bueno, un poco de vino, pero mucho más cerveza. Eso me llama atención. Es increíble. No, como tanto. Después, claro, desechos de casas, de remodelaciones. Lo otro que llama atención, la cantidad de zapatos. No sé qué onda aquí. No sé, ropa por supuesto aquí, ¿no? Nunca falta. Y nuevamente cervezas y material de remodelación, ¿no? Sillas, muebles, cajas, remodelación. Y siempre cervezas. Aquí un vino. Aquí un gato negro. Teles, cerveza. Ropa, cerveza. Ropa y remodelación. Cerveza. Bien, también hay que indicar, esta situación refleja la sociedad. Refleja un poquito la sociedad, su conciencia medioambiental y su integridad. Claro, esta basura igual es un producto de este mundo, de esta economía de desechos, digamos, ¿no? Hay que buscar realmente forma para disminuir la cantidad de basura o para comenzar con un reciclaje. Estamos bien, por ejemplo, un par de años atrás se prohibió la entrega de bolsas plásticas en los negocios, en los supermercados. Eso ya se nota que falta este componente, la bolsa plástica. Cosas del auto, neumáticos, aceites. Es realmente todavía un camino muy largo, como se ve acá. Eso es inaceptable. Y vino y cerveza. Bien, por lo menos los problemas están detectados. Por lo menos acá, eso sí. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí voy a terminar con este tema bastante emergente, este tema que hay que tocar un día, aunque me costó un poquito, sí. Pensé si realmente ayuda o no ayuda, realmente es ya algo proactivo para mostrarlo en internet, en video, este problema, pero tenemos la conciencia, hay que tocar eso, hay que buscar una solución, hay que seguir en ese, para que eso no se siga así, que ese hasta desaparece, que hay acciones para que eso no vuelva a pasar. Ahí nos vemos en la próxima semana con otro tema, capaz un poco más, ojalá un poco más agradable, un tema diferente hoy día. Chao, amigos de GeoVirtual 2.cl. Un buen reflejo de la sociedad